Hebreos 3, del 7 al 13, por favor, si me acompañan. Dice el texto: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bien, esta es la porción que vamos a ver el día de hoy. Ciertamente es una porción bastante fuerte, en donde pues vemos que en esas escrituras, ciertamente Dios dice, ¿no? Que Él se enojó contra ellos, porque ellos solamente estaban, dice el verso, vagando en su corazón. Ellos estuvieron en rebelión. Es una porción que retoma del Salmo 95. Vienen unos versos más en el Salmo 95. Es una advertencia para no andar, para no dudar de Dios, lo cual nos lleva y nos conduce a endurecer el corazón y nos aleja del reposo que Él nos ha prometido. Entonces nos situamos en Salmos 95, leeremos del verso 7, 8 y 9. ¿Me puede apoyar? Juanito, ¿me puedes apoyar dándole lectura? 95. Así es, y aquí nos revela cuándo fue ese momento en el que ellos, dice, tentaron a Dios y lo probaron, dice, ¿no? Y esta también vamos a tomar otra cita. Ciertamente este versículo es una ilustración del pueblo judío que nos revela una verdad espiritual que el autor quería que nosotros conociéramos. Nos vamos, si me acompañan por favor, respecto a esto que se llama el día de tentación. Bueno, a lo que está refiriéndose el texto del día de tentación está en Números 20. Sería versos 12 al 13. Bueno, sería Números 20. Vamos a darle lectura. Hermano Abraham, ¿ya lo tiene? ¿Le puede dar lectura? Amén. Esa ya es la porción que nos está hablando el Salmo 95. Y no sé si ya sepan la historia, ¿no? Nos dice que el pueblo tenía necesidad de agua, ¿no? Como ahora, ¿no? Justo como ahora que no tenemos agua. Necesitaban agua. Entonces empezaron a murmurar contra Moisés y fueron con él. Entonces ellos dudaron y empezaron a hacer dudaron de lo que Dios ya les había prometido y empezaron a hablar contra Moisés. Entonces dice que Dios pues le dijo, ¿no? que golpeara la peña, que iba a salir agua de ahí. Pero ciertamente el actuar, el dudar,
del pueblo judío acerca de lo que Dios les había prometido, pues molestó ciertamente a Dios, de tal forma que dice que juró, dice que en su furor, en su ira, que no iban a entrar ellos al reposo. Y esto ciertamente, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, les había dado una promesa a Dios, que ellos iban a entrar a una tierra prometida, iban a tener un reposo. Y bueno, la historia, ya saben, mandaron unos espías, enviaron unos espías, solamente 2 de ellos trajeron buenas noticias de que podían conquistar, pero los demás no creyeron. Entonces, desde ahí empezaron a dudar de la palabra de Dios, empezaron a dudar de lo que Él les había prometido, empezaron a hablar contra de Moisés, pero ciertamente no hablaban en contra de Moisés, hablaban en contra de Dios, porque no creían en lo que Él les había prometido. Y así vemos, de hecho, unos pasajes antes de esto, el mismo pueblo experimentaba lo que ocurría con aquellos que dudaban. Estaba Coré también, uno de las historias más fuertes, que también empezaron a murmurar contra Moisés. La palabra dice que él fue uno de los que entraron vivos al Seol, la tierra los devoró, y aún así el pueblo seguía dudando de Dios, aún así ellos seguían hablando en contra de Moisés. Y las historias no cesan. Ciertamente ellos solamente debían recorrer 11 días para entrar en esa promesa, pero por su rebelión y por no confiar en Dios, tuvieron que estar vagando 40 años. Debemos estar atentos a la voz de Dios, no tomar a la ligera lo que Él nos habla, porque muchas veces no consideramos las consecuencias de lo que podemos acarrear por no creer en Él. Y es por eso que en este pasaje dice: no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Seamos conscientes de lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Y incluso en Números 14, nada más lo voy a tomar como referencia, Números 14, de lo que les hablaba que fueron, dice, después de que los espías dieron malas noticias, en el verso 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Incluso tal vez pudiésemos haber dicho, bueno, ya se molestaron o algo, ¿no? Pero incluso dice que este pueblo dudó tanto de Dios que hasta lloraban, dice. Lloraban y decían: ¿por qué? ¿Por qué nos ha hecho esto Dios? Claro que ellos no confiaban y no ponían su mirada en Dios y no sabían las cosas grandes, a pesar de que habían visto cómo el Dios había abierto el mar rojo y ellos habían escapado. Aún así ellos dudaron en su corazón y no creyeron lo que lo que Dios les estaba hablando, ¿no? Jehová les estaba hablando, no creyeron, de tal forma que hasta lloraban y se quejaban, dice. Y es por eso y por las demás cosas que fueron sucediendo poco a poco, que dice que ya Dios en su furor prometió que ellos no entrarían en su reposo. Vamos a el Salmo 95 y vamos a seguir estudiando el verso 9 a 11, donde dice: donde me tentaron, juré que no entraran en mi reposo. Quisiera recalcar ahí el punto de lo que estábamos hablando. Los judíos tenían la promesa de entrar. Entonces, ¿cómo se relaciona la vida de los hebreos con la mía? La vida de los israelitas de ese entonces con la vida de los hebreos a los que les están escribiendo en ese momento, y cómo se relaciona con mi vida. Bueno, pues podemos decir que antes los judíos estaban en esclavitud, así como el mundo sin Dios es esclavo del pecado. Podemos decir también que Dios redimió a Israel, lo salvó con esta señal de que pusieron sangre de cordero en sus dinteles, así como nosotros también hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Y
también Dios prometió a los judíos un lugar de reposo, una tierra de bendición, así como Dios también nos ha prometido a los que creemos en Jesús una vida de bendición. ¿Y cuál es esa vida de bendición? Es una herencia en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la verdad espiritual que nos muestra con esta ilustración del pueblo judío? Así como Israel había sido redimido y los hebreos, y nosotros también hemos sido redimidos, los hebreos en ese momento estaban siendo tentados a volver atrás, a dejar, a no valorar ese sacrificio que había hecho Jesús, por el cual habían sido ellos salvos y redimidos, y ellos deseaban volver a su vieja manera de vivir, rechazando esa plenitud y esa bendición que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. La exhortación a los hebreos y al pueblo de Dios, claro, que confíe en Dios, es ese llamado a confiar en Él, a pesar de las dificultades, como el pueblo, que a veces les faltaba agua, que se quejaban de muchas cosas, como nosotros nos quejamos del agua también, a que a pesar de todas esas dificultades, a mantener su confianza puesta en Dios, a no dudar, a entrar al reposo prometido como lo hizo Josué y Caleb, quienes ellos no dudaron ni por un momento de la palabra de Dios. Quiero mencionar un punto, que Canaán no es una representación del cielo, sino un símbolo de vida, de bendiciones, de batallas, de progreso y de victorias que tenemos en Cristo conforme nos rendimos a Él y confiamos en Él. Ese, hermanos, es nuestro reposo que tenemos aún en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de las pruebas, de todo aquello que pues nos sucede en la vida cotidiana. Pero es un reposo que no podían dar Moisés, que no podía dar Josué. Es un reposo que solamente puede dar Jesús. Y ese es el reposo que nosotros hemos sido llamados y que nos ha prometido Dios que tendremos. Pero desde luego tenemos que confiar en Dios, en permanecer en su palabra y en no dudar a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, porque su paz es la que nos mantiene, aún en medio de todas esas cosas. Recordaba una película, hay una película donde una madre está, una de sus hijas está enferma. Entonces ella llega a un punto de que ya no quiere saber de Dios y se empieza a quejar, a decir que por qué Dios hace esas cosas. Entonces va con su líder espiritual y él le dice que no debe perder la fe, que el líder espiritual también había pasado por muchas situaciones muy difíciles y en esas dificultades dice: yo he atravesado todas esas cosas sin Dios y he atravesado esas cosas con Dios, y yo te puedo asegurar, dice, que es mejor atravesar las cosas con Dios. Es mejor estar en medio de esos problemas y esas dificultades, porque en Jesús tenemos esperanza, en Él tenemos una promesa, y por eso, amados, es que debemos de poner nuestra confianza en Él, porque ciertamente los problemas nunca van a faltar, las tribulaciones nunca van a faltar, las pruebas nunca van a faltar mientras estemos en esta tierra, pero todas esas cosas son temporales, pero Dios no va a ser temporal. La promesa que recibimos de Jesús no es temporal, y es por eso que tenemos que estar firmes, aferrados y creer en su palabra. Regresamos a, bueno, eso es lo que el autor nos quiere enseñar con este pasaje. En el verso 12, hermano Teo, ¿me puede apoyar? Es Hebreos 13, versos 12 y 13.
Amén. Bueno, ya vimos qué pasa, ¿no? Cuando no hemos confiado y no hemos creído en Dios, como hacía esta ilustración el autor con el pueblo de Israel. Pero ahora, ¿en qué debemos de estar nosotros atentos? ¿Y qué es lo que debemos tener siempre en cuenta? El verso 12 nos habla acerca de que ninguno tenga un corazón, dice, malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. La incredulidad es un pecado que acosa a los cristianos, causa en la vida del creyente desánimo, duda y desde luego alejarnos de Dios. Porque ciertamente creemos en Dios, creemos en su salvación, pero también es diferente, no solamente creer en la salvación que Él nos ha dado, sino someter nuestra vida, nuestra voluntad para el servicio de Dios. Muchas veces he escuchado el término, se puede decir que es como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje cristiano, que dicen las cosas de Dios, y a mí me causa un poco de controversia la palabra cosas de Dios, porque ciertamente todas las cosas que yo vivo en mi día a día son de Dios. El hecho de que yo me pueda levantar e ir al trabajo es una cosa de Dios. El hecho de que yo tenga una familia ciertamente es una cosa de Dios. El hecho de que yo pueda ir a comprar es una cosa de Dios, pero ciertamente muchas veces queremos limitar ese campo de acción que Dios nos ha dado y decimos las cosas de Dios para referirnos a la iglesia, cuando todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día deben ser encaminadas para darle gloria a Dios. En todo lo que yo haga, para gloria de Dios. Si estoy en el trabajo, que las demás personas puedan verme, no a mí, sino ver a Dios, y puedan dar gloria a Dios por una persona así que Dios transformado. Porque, mis amados, ciertamente, como dice la palabra, todos hemos pecado. Yo soy un pecador, ciertamente, pero como dice Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que han caído en bancarrota espiritual, que han entendido que aunque tengan sus acciones y traten de agradar a Dios, no van a poder, porque eso no podemos hacerlo nosotros, solamente lo puede hacer Jesús. Solamente Él puede transformar la vida de una persona y levantarla. Aunque seas el pecador más pecador, Dios puede hacer eso y puede hacer mucho más en tu vida si sometemos nuestra voluntad a Él y si creemos en lo que Él nos ha dicho y en la promesa que Él nos ha dado. Entonces, mis amados, demos gloria a Dios en todo lo que hagamos. Los judíos habían sido comprados con sangre y cubiertos por la nube, pero la mayoría murió en el desierto. ¿Y esto es cuestión de perder la salvación? Claro que no. Es perder una vida de victoria y de bendición debido a una falta de confianza en Dios. Tenemos todo puesto en la mesa para que nosotros podamos recibir y aprovechar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero muchas veces la duda, la incredulidad nos empiezan a limitar y no podemos tomar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Como lo decíamos, la tierra de Canaán no es solamente un lugar para reposar, no era un lugar como el cielo, sino era un lugar en el que el pueblo también debía de demostrar esa confianza en Dios. Era un lugar de pruebas, era un lugar de pelear, pero ciertamente también había bendición y había esa conquista de esas batallas que estaban ya puestas. Entonces, ¿qué causa la incredulidad? El versículo nos dice: no oír su voz, no oír su voz. Y desde luego, cuando escuchamos su voz, también vamos a manifestar en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, también la manifestamos y la ponemos por obra en nuestras vidas. Pero el hecho de no escucharla también nos muestra que nuestra relación está alejada de Dios, que no creemos en lo que Él nos dice. Y si tú ciertamente te sientes identificado con la parte de que muchas veces en nuestra vida cristiana, como lo decíamos, ¿no? Las luchas, las pruebas, a veces nos mantienen, nos atan para poder creer tal vez en la palabra. Muchas veces nos hacen dudar. Si tú te sientes identificado, porque muchas veces no has podido hacerlo, también te quiero comentar algo, que aunque nosotros estemos alejados de Dios y no escuchemos su palabra, Dios no se aleja de nosotros.
Nuestra salvación no se ha perdido. Y dos puntos que refuerzan esto es, uno, que el Espíritu Santo está en nosotros, y dos, que Dios permanece fiel. Este texto está en 2 Corintios 1:22. Por favor, Carmelita, ¿podrías apoyarme dándole lectura? Hermana Rosita, ¿también me apoya con 2 Timoteo 2:13? Sí, 2 Timoteo 2:13. Sí, 1 Corintios 1:22. Amén. Primera, 2 Corintios. Qué texto tan más hermoso. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una promesa también de parte de Dios, que ciertamente, como decía, tal vez ahorita en esta naturaleza caída, en esta vida en la que nosotros seguimos luchando, seguimos teniendo pruebas, ciertamente hemos recibido ya la promesa de que un día ya no experimentaremos eso del pecado, un día ya no estaremos en esta tierra, que ciertamente muchos nos preocupa, ¿no? La contaminación, nos preocupa que no haya agua, nos preocupan muchas cosas, que hay enfermedades, que el COVID, que esto, que aquello, y a veces nos llegan a limitarnos, a darnos miedo, pero un día ya no experimentaremos esas cosas, un día estaremos con Dios. Y me encanta la porción de Apocalipsis donde dice que hay un árbol y que sus hojas son para la sanidad de todas las naciones. Eso, amados, a mí me llena de esperanza. Y sé que un día, ciertamente tal vez ya no en cuestión, hablando de mis hijos, tal vez ya no van a ser mis hijos, ¿no? Todos vamos a estar ahí con Dios. Pero ellos ya no van a experimentar estas cosas, ¿no? Que vivimos en nuestro día. Ya no van a tener que preocuparse por el agua, que la contaminación, que ya no hay esto, que ya no aquello. Ciertamente todos estaremos ahí, ya no habrá más aflicción, estaremos con Dios. Y eso es más que suficiente para que cada día, a pesar de las dificultades, nos mantengamos firmes. Y como lo decía, ¿no? El Espíritu Santo, retomando el punto, el Espíritu Santo está en nosotros. El Señor Dios nos ha dado esa promesa de que un día lo cumpliremos. Y aunque estoy en esta naturaleza todavía, la promesa está. El Espíritu Santo está dentro de mí. Y en todo momento el Señor está conmigo a donde quiera que yo voy. Que ciertamente estoy en este cuerpo y que tiene sus batallas, sus luchas, que ciertamente puede pecar, es verdad. Pero también Pablo lucha mucho en sus cartas y dice a los santos, escribo a los santos. Y vemos, por ejemplo, cuando escribe a la iglesia de Corintio, una iglesia súper pecadora, pero él dice a los santos, peleando esa parte, porque tenemos la promesa y tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Y aunque muchas veces en nuestra vida batallemos, aunque muchas veces caigamos, ciertamente no desmayamos, porque la palabra misma dice que Dios dice, aunque alguien caiga, dice, el Señor lo toma de la mano y lo levanta. Es por eso que nosotros tenemos esa promesa. Dios no nos ha dejado y Él está siempre con nosotros. Hermana Rosita, ¿me puede dar lectura a 2 Timoteo 2:13? Amén, 2 Timoteo. También es un gran pasaje. Porque ciertamente aquí ya lo dice, ¿no? Aunque nosotros nos equivoquemos y aunque fallemos, Él permanece fiel. Pero lo que me gusta de este texto es que empieza diciendo, ¿no? Si somos muertos en Él, también vivimos en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Siempre hay esa parte, ¿no? Bueno, si nosotros le vamos a negar, pues Él nos va a negar. Pero en esta última parte me encanta,
porque dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es fiel y la promesa que nos ha dado es fiel también. Es por eso que nosotros no debemos dudar y tampoco, amado, tampoco puedes dejarte vencer. Yo sé que muchas veces tenemos estos conflictos, muchas veces también dudamos, muchas veces humanamente tenemos esos sentimientos, que un día estoy muy contento y gloria a Dios, y un día estoy muy triste y ya no quiero saber nada de la palabra. Es cierto, pero no desmayes, hermano. No importa que hayas fallado, no importa que hayas caído, no importa si actualmente tienes algún conflicto en tu mente, en una batalla. Te quiero decir que Dios es fiel, Él permanece. Que no dudes que Él está siempre para levantarte. Él no va a negar a nadie. Si nosotros le negamos, Él no va a negar. A lo que voy es que Él no hace acepción de personas, lo dice la palabra. Y estos son versículos que ciertamente nos dan seguridad. En parte de Hebreos 13, vamos a dar lectura, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bien, pues dice exhortaos, y ciertamente es complicado hacer una exhortación, sobre todo porque cuando un pastor te va a exhortar, te dice, mi hermano, le voy a decir algo, pero es con mucho amor. ¿No? Y ya sabes, ¿no? Entonces, cuando un pastor te dice, te voy a decir algo, pero con mucho amor, huye, hermano, te van a regañar. Exhortaos no hace un llamado a juzgar ni a criticar a los que han caído, sino para animarlos y alentarlos. Somos un solo cuerpo en Cristo y ciertamente debemos cuidarnos los unos de los otros. A los otros, no de los otros. No es así, me voy a cuidar de mi hermano. No, me voy a cuidar a mi hermano. No juzgar. Pastor, ¿me puede apoyar? Es 1 Corintios 4, versos 2 al 5. Juan, ¿me puedes apoyar? Es 1 Tesalonicenses 5:11. Sí, pastor, por favor. Segunda de Corintios, perdón, a ver, no, sí, 1 Corintios 4, 2 al 5. Sí, 2 al 5. Amén. Aquí Pablo lo dice, ¿no? Ni yo me juzgo, ni yo tengo el derecho de juzgarme. ¿Cómo me voy a juzgar a mí? Si Jesús es el único digno, Jesús es el único que pudiese en dado caso juzgarnos. Solamente Él dio su vida por nosotros y ni nosotros mismos tenemos el derecho de juzgarnos, porque ciertamente nosotros hemos fallado muchas veces, pero Pablo lo dice, ni yo me juzgo, porque el que va a juzgar es Dios. El que va a juzgar es Dios. Entonces a mí no me corresponde estar tal vez juzgando a mi hermano, porque pues también yo también puedo fallar.
¿cómo decirlo? Lo que me corresponde a mí es apoyar a mi hermano, es darle la mano si es que necesita ayuda, aconsejarlo. Como también dice el verso, exhortaos los unos a los otros, entre tanto se dice hoy. Si no escuchamos la palabra, entre tanto se dice hoy, no dejar pasar el tiempo. La palabra dice hoy, pero también hay que recordar en 2 de Timoteo 4:2, Juanito, ¿me puedes apoyar? El llamado es hoy, el tiempo es hoy, pero también te quiero recordar algo. ¿Sí, Ortiz, Juanito? Amén. Exhorta a tiempo y aún fuera de tiempo. Si tal vez te habías centrado y a veces tal vez dudado algunas veces de lo que Dios nos ha dicho, nos ha hablado, nos ha costado seguir adelante con lo que Él nos habla y la dirección que Él nos quiere dar día con día, ciertamente si ya has fallado, el tiempo también es hoy. No importa que el tiempo ya haya pasado. El llamado es hoy para que nosotros podamos retomar el camino, para que nosotros podamos tener conciencia de que Dios nos ha dado una promesa y que si seguimos así podremos perderla. El pecado en la vida del creyente es engañoso, comienza siempre como algo pequeño, pero crece gradualmente. Efesios 4, 17 al 24. Hermano, ¿me puedes apoyar dando lectura? ¿Sí? Efesios 4, sí, 17 al 24. Amén. Al igual que los hebreos que les está haciendo el llamado para que no se vuelvan atrás, sino que se mantengan fieles en la promesa. Aquí en este pasaje nos habla acerca, dice, ya no andéis como los otros gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido. Dice, por la ignorancia de ellos y la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, quiere decir que el pecado muchas veces viene así, por cosas pequeñas, pero va pasando que va perdiendo la sensibilidad, como lo dice este versículo, y empiezan a degradarse y a hacer otras cosas, como dice que ellos se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez, ya de causa, ya sabiendo ellos, toda clase de impurezas. Como dice el versículo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que el pecado siempre viene así, una cosa pequeñita, no pasa nada, bueno, pues otra cosa, y no pasa nada, pues otra cosa. Y poco a poco nos vamos deslizando hasta que un día nos damos cuenta que aquello ha rebasado lo que pudiésemos haber hecho. Las personas que tienen problemas, que tienen adicciones, no empiezan con las cosas graves, pues a lo mejor por sus problemas que ellos tienen, hay personas que amanecen en la calle, ¿no? Pero no empiezan así, no de un día para el otro. De repente los que tienen tal vez problemas con las adicciones, comienzan probando alguna cosa pequeña y pues no pasa nada. Pues prueba otra cosa y no pasa nada.
hasta que un día, sin que ellos se den cuenta, porque ya perdieron toda sensibilidad, empiezan a pasar cosas y empiezan incluso hasta a robar y matar con tal de conseguir aquello que para ellos les produce una satisfacción. Entonces, tengamos cuidado, seamos conscientes de todas las cosas que hacemos y que vivimos. No sea que nos deslicemos, como también dice la palabra, y un día nos encontremos haciendo otras cosas, engañados por el pecado, con un corazón duro que ya no va a escuchar la palabra de Dios. Ese es el momento y es el tiempo y es el llamado el día de hoy para que nosotros escuchemos y estemos atentos a la palabra, para que creamos en Dios, en Jesús, el reposo que Él nos ha dado, para que a pesar de todas las dificultades que nosotros tengamos, nos mantengamos siempre en Él, con la paz y con la seguridad y con la esperanza que Él nos ha dado, que es un reposo mayor que no pudo experimentar ni Moisés, ni Caleb, ni Obama lo tiene, como dice cierto presidente. Los que persisten en avanzar y retienen su confianza demuestran verdaderamente que han creído en Dios y experimentan su reposo en Cristo, aún en las pruebas y las dificultades. Mis amados, ciertamente este pasaje nos lleva a que reflexionemos, que valoremos que hemos recibido ya la promesa que nos ha dado, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que Jesús está con nosotros y es nuestro reposo, y al cual vamos a acudir y podemos acudir en todo momento. Sabemos que Él no nos va a alejar, sino todo lo contrario. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, en creer en su palabra. Y hay otro pasaje, no lo apunté, pero ciertamente ilustra y dice que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas, más la oscuridad, amaron más las cosas que ellos hacían, amaron más las cosas que les daba satisfacción, que ellos les daba placer. Y el problema es que cuando venían con esas obras a la luz, sus obras eran manifiestas. Y Dios no es que los echara a ellos fuera, sino que sus mismas obras, su misma vergüenza, los alejaba de Dios. Entonces, hermanos, aunque nosotros ciertamente tengamos esas obras que pueden ser manifiestas por la luz, el día de hoy es el llamado y lo tenemos para que dejemos atrás todo aquello, que vengamos a la luz y experimentemos el reposo que solamente Dios puede darnos a través de Jesucristo. Quisiera que hagamos una oración para terminar. Y, amado, te invito que si tú sientes que en tu corazón hay algo que te impida entrar en el reposo, el Espíritu Santo el día de hoy está aquí. Y Él es el único, como lo decíamos, que puede transformar nuestras vidas, que puede levantar al caído y que no lo aleja de. Es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios, a creer en su palabra y experimentar ese reposo. Amados, vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias, Padre, por la palabra que tú has hablado a nosotros. Sé que hay esperanza, Señor. Sé que hay una promesa que tú nos has dado, que es imperturbable, Señor Dios, aún en medio de las dificultades y en medio de las tribulaciones. Es una paz que solamente tú puedes dar, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, también en este momento, Padre, si mis ojos no han estado puestos en ti, no han estado puestos en lo que tú has hablado, Señor Dios, en este momento, Señor Dios, te pido perdón. Sé que tú no echas fuera a nadie, Dios mío. Y te pido, Señor Dios, que me ayudes a poner mi mirada siempre en ti, Señor Dios. Que mi corazón esté siempre contigo, Señor. Y que tu voz, Señor Dios, sea audible para mí, aún en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, Señor Dios, que cada vez quieren apagar, Señor Dios, tu voz. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, con el cual me has sellado, que está dentro de mí, Padre, cada día, Señor Dios, me siga ministrando,
que cada día me siga enseñando lo que tú deseas, Señor Dios, en mi vida. Te pido por mis hermanos, Señor Dios, para que tu Espíritu esté con ellos, Señor Dios, dándoles discernimiento, Señor Dios, dándoles los recursos que ellos necesitan, Señor Dios, para su día a día. Que no perdamos, Señor, de nuestra mirada, Señor, de la promesa que tú nos has hecho, Señor, porque tú eres nuestro reposo, Señor, nuestra confianza. Y nuestra mirada, Señor Dios, está puesta en ti, Señor. Te damos gracias por el regalo que tú nos has dado. Gracias, Padre, por esta palabra, por hablarnos, Señor Dios, por darnos un momento, Señor Dios, en medio de todas estas olas, Señor Dios, que nos quieren alejar, para poder reflexionar en tu palabra, para escuchar lo que tú deseas, Señor Dios, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la vida de estos hombres, por la vida de estas mujeres, Señor Dios, que no se dejan vencer, Dios mío, por las corrientes de allá afuera, sino han puesto su mirada, su corazón, Señor Dios, en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.